Cordial saludo y bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje, de transferencia de conocimiento, en el cual hacemos un ejercicio importante y de gran valor para que no solamente desde el proceso de aprendizaje académico, el proceso de fortalecimiento a la gestión en la toma de decisiones, del desarrollo de proyectos, emprendimientos, sino incluso la evaluación financiera y la gerencia financiera de las micro, pequeñas, medianas y grandes organizaciones, podemos aportar desde todas esas fuentes de información que pueden estar no solamente de la mano, sino basado en la experiencia, en la evidencia empírica, para que sigamos construyendo dinámicas en las que las organizaciones se encuentren en ese permanente relacionamiento con fortalecer la gestión de sus decisiones y el mejoramiento continuo en búsqueda de la generación de valor permanente. El día de hoy, nuestra sesión nos invita a conocer un poco de la gestión del riesgo financiero. Si bien ya habíamos podido haber abordado las estructuras de financiación, las decisiones de financiamiento, las diferentes fuentes de financiamiento y el análisis de los riesgos asociados a las decisiones de financiación, el día de hoy nuestra sesión nos convoca a conocer un poco más de cerca cómo gestionar el riesgo financiero. Que si bien desde la gerencia financiera siempre estamos en el amparo de poder gestionar de manera eficiente los recursos de capital por inversión que poseen directamente las organizaciones, también es importante considerar de que ese recurso siempre estará sujeto y sometido al riesgo organizacional. Un riesgo organizacional que nos muestra relaciones presentes desde el interior y desde el exterior. Cuando hablamos del exterior, es de la forma en cómo, desde las formas en cómo administramos las empresas, se permiten obtener nuevos, mejores o mayores resultados que inducen a la generación de valor permanente en las empresas. Muy bien, vamos entonces por acá. Vamos a compartir con ustedes la presentación desarrollada para esta sesión. Jefferson Quirós, mis datos de contacto allí para que posteriormente podamos tener la oportunidad de conversar de manera personal en el acompañamiento de sus necesidades empresariales. Vamos por acá. Estructura financiera y decisiones de financiación. Gestión del riesgo financiero. La gestión del riesgo financiero nos invita hacer esa evaluación permanente de las formas, en cómo se desarrolla cada uno de los procesos, procedimientos, dinámicas organizacionales, cómo gestionamos la administración eficiente, en el que cada pilar funcional de la organización ayuda a que se cumplan directamente la oportunidad de generar una correcta administración del riesgo organizacional. Pero un riesgo organizacional que no solamente es financiero, sino que también es operativo y que este operativo hace que en la forma en cómo yo gestione el relacionamiento estratégico interno corporativo, permite que haya una correcta armonía dentro de la organización y con base en ello poder tomar decisiones más acertadas hacia los fines y propósitos organizacionales que siempre van a estar presentes y que acompañan a los pilares del objetivo básico financiero. Buscar rentabilidad, maximizar la riqueza y generar valor en ella. Una primera pregunta antes de empezar a evaluar esas dinámicas sobre la gestión del riesgo financiero. ¿Cómo pueden las organizaciones proteger su estabilidad financiera y generar valor en entornos caracterizados por la incertidumbre y la volatilidad económica? ¿Cómo gestionar? ¿Cómo proteger la estabilidad organizacional? ¿Cómo lo harían ustedes? Los leo en los comentarios para que empecemos con esta dinámica y ayudemos a que con base en la interacción de sus respuestas
podamos atender posibles respuestas y alternativas que estarían de la mano y así mejorar de manera permanente y continua la capacidad de la gestión y la toma de decisiones en cuanto a la gestión eficiente del riesgo financiero. Muy bien, vamos entonces allá. ¿Qué objetivos tenemos planteados para esta sesión del día de hoy? Comprender la importancia de la estrategia frente a la estructura financiera, analizar los pilares y fuentes de financiación empresarial que ayudan a la sostenibilidad operativa, evaluar el impacto del riesgo en las decisiones financieras, comprender los principales riesgos financieros, relacionar el riesgo, la rentabilidad y la generación de valor, pilar fundamental de nuestras organizaciones, y fortalecer esas capacidades que desde la experiencia, desde el día a día, desde el permanecer en las dinámicas constantes, imperativas de las organizaciones, pues podemos tomar decisiones gerenciales para el aumento de las capacidades de nuestros negocios. Vamos a empezar entonces, luego de conocer estos objetivos, que nos invita a considerar directamente la gerencia financiera desde la gestión del riesgo financiero. Y es que la gerencia financiera no consiste únicamente en conseguir recursos o generar utilidades, sino que también consiste en tomar decisiones permanentes que permitan la generación de valor sostenible administrando adecuadamente el riesgo. Pero ese riesgo, desde la gerencia financiera, implica la cobertura de las dinámicas asociadas a la prestación de los servicios o oferta de los productos, bienes de consumo empresariales en un mercado altamente competitivo, sino cómo consideramos cualquier tipo de cambio en la volatilidad dinámica que muestra ese mercado para atender las coyunturas de generación de rentabilidad, liquidez y atención a los niveles de endeudamiento para cobertura del riesgo financiero. Es así como nos generamos una segunda pregunta para que interactuemos y tenga la posibilidad de leerlos en el chat. ¿Cuál considera usted que representa hoy el mayor riesgo para las empresas colombianas? ¿La falta de liquidez, el aumento en las tasas de interés o el exceso de endeudamiento? Pero además de ello, ¿por qué? ¿Cuáles son de esas tres principales condiciones de riesgo que usted consideraría que es más relevante para las empresas, para su empresa, para su emprendimiento? ¿Y por qué? Y así vamos a ir construyendo contenido para resolver esas dudas, esas inquietudes y presentar incluso alternativas que les daría a ustedes posibilidades de evaluar toda condición presente y tomar decisiones. ¿Qué es la gestión del riesgo financiero? La gestión del riesgo financiero es ese proceso mediante las organizaciones encuentran e identifican, pero además evalúan los riesgos. Y no solamente verificándolos, evaluándolos, sino también monitoreándolos y controlándolos para poder garantizar sostenibilidad financiera. Esa es la gestión del riesgo financiero. Vigilancia permanente, identificación de alertas tempranas, planificación estratégica para la atención a esas alertas tempranas, gestión y monitoreo de algún cambio susceptible que pueda estar presente en esas alertas. Y finalmente, controlar bajo un marco de acciones estratégicas, tácticas, organizacionales, que me ayudan a mantener directamente el funcionamiento empresarial, sin acudir a buscar, digamos, fuentes externas que demanden recursos de capital y establezca una coyuntura en disposición de réditos para el pago de esas obligaciones. Es decir, que en ese orden de ideas, la gestión de riesgo empresarial en términos financieros tiene un propósito fundamental. Y ese propósito fundamental es proteger la liquidez, preservar la rentabilidad, mantener la estabilidad financiera de las organizaciones, garantizar la continuidad operativa, pero además de ello, sostener la creación de valor en el largo plazo.
Por lo tanto, esa vigilancia permanente que hacemos sobre el funcionamiento de los procesos organizacionales implica que se da esa llave, ese cerrojo y esa seguridad sobre el control dinámico de la asignación de los recursos de capital que ayudan a hacer crecer las economías empresariales. Y donde concentra una idea principal en que la gestión del riesgo financiero no solamente consiste en eliminar el riesgo, sino que consiste en comprenderlo, basado en esa vigilancia, en ese monitoreo, medirlo y administrarlo de manera estratégica que ayude de una u otra manera a hacer crecer los capitales organizacionales. En ese mismo orden de ideas, podríamos entonces identificar que la gestión del riesgo establece principios sobre tres aspectos fundamentales: riesgo de liquidez, riesgo de endeudamiento y riesgo de tasas de interés, donde cada uno de estos pilares implica que se debe de tener una mayor capacidad para cumplir las obligaciones del corto plazo, si estamos hablando en la liquidez, la gestión del capital de trabajo, la disposición de la atención al endeudamiento en el corto plazo, pero asimismo cómo podemos nosotros implicar o aplicar una gestión adecuada para recaudar recursos asociados a fuentes de financiación que permitan la sostenibilidad operativa ante un eventual escenario de insuficiencia de asignación de recursos por liquidez. Que si bien esto, como habla específicamente del riesgo financiero, es porque tenemos recursos de capital disponibles para poder atender conatos empresariales específicos que pueden establecer coyunturas temporales o coyunturas que pueden incluso disponerse en plazos amplios que hace que tengamos que tomar decisiones que ayuden a optimizar cuentas y en ese mismo orden de ideas a buscar principios de equilibrio financiero para la sostenibilidad organizacional. Pero en ese mismo orden de ideas también tenemos esos riesgos de las tasas de interés, que pueden ser por exposiciones a variables o variaciones en las tasas, por condiciones económicas, estrategias de cobertura que puedan acudir directamente las empresas para atender riesgos financieros de tipo de cambio o el impacto incluso sobre la deuda y el flujo de caja, porque esas tasas de interés harán que pueda existir un aumento en el costo de capital. Un aumento en el costo de capital que ya hemos tenido la oportunidad de conversar al respecto en otros capítulos previos, en los que siempre estamos considerando de manera explícita que da lugar a la dilución de las rentabilidades y en ese mismo orden de ideas, disminución sobre las capacidades de liquidez para atender los niveles de endeudamiento, que es donde viene esa otra particularidad dentro de este mapa de pensamiento. Y ese riesgo de endeudamiento da que de acuerdo a que considere niveles óptimos de endeudamiento o los riesgos sobre el sobreapalancamiento o la relación del costo de capital y los impactos sobre la sostenibilidad financiera, pues estoy en una permanente búsqueda de ese equilibrio donde, apoyado incluso con la aplicación del escudo fiscal, pueda establecer una mejor administración sobre el aumento en la probabilidad de mantener un equilibrio en las condiciones de la gestión del riesgo financiero. Y así, en ese mismo orden de ideas, pueda tener la posibilidad de generación futura de ingresos que ayuden al mejoramiento sobre los indicadores de liquidez, los indicadores de endeudamiento, la rentabilidad y que ayuda a generar cobertura sobre las tasas de interés o que haya un impacto menor sobre la carga financiera. Ahora, desde esa gestión del riesgo hay que entender que el riesgo es un factor estratégico. Ese estratégico no implica de manera directa de que signifique una amenaza, sino que es un nuevo enfoque que nos permite desde la gerencia financiera identificar la amenaza, pero como una oportunidad. Y esa oportunidad hace que las organizaciones financieramente sólidas entiendan que todo rendimiento implica un riesgo, todo crecimiento implica una incertidumbre, pero asimismo toda inversión implica una exposición. Por lo tanto, las organizaciones no sobreviven directamente bajo evitar el riesgo. Hay que enfrentar los riesgos, pero también hay que saberlos administrar de una manera eficiente, porque así, de esa manera, se sobrevive directamente a los procesos de gestión que nos aleje de ser aquellos que no se encuentran en una oportunidad estratégica para ayudar a mejorar la relación de competitividad organizacional. Es así, entonces, donde empezamos a identificar
o unos principales riesgos financieros empresariales. ¿Cuáles son esos riesgos financieros? Riesgos de liquidez, riesgos de tasa de interés y riesgos de endeudamiento. Por lo tanto, hay que resaltar nuevamente que los riesgos de liquidez se concentran en esa capacidad de cumplir las obligaciones del corto plazo. Pero asimismo, los riesgos de tasa de interés impactan las variaciones sobre las tasas sobre la deuda y que afecta directamente las inversiones y el valor empresarial porque diluye la capacidad de acumulación de rentas futuras o de flujos de caja que ayuden directamente a la sostenibilidad operativa. Es decir, que esos flujos de caja estuviesen directamente vinculados a una fricción permanente sobre cómo se comporta directamente la gestión estratégica en la toma de decisiones de financiación. Ahora, en el riesgo del endeudamiento hay unas consecuencias derivadas del exceso del apalancamiento financiero. Es decir, que los niveles de financiamiento tendrán que tener un punto de equilibrio que ya hemos podido tener la oportunidad de estudiar en otros momentos de estudio, en contenidos que se encuentran acá en su canal Confiance. Ahora, los riesgos están conectados y si tenemos riesgos de liquidez, riesgos de tasas de interés, riesgos de endeudamiento. Quiere decir que en ese orden de ideas, si tengo más deuda, tengo una mayor exposición a las tasas de interés, tengo una mayor presión sobre los flujos de caja para poder atender esas obligaciones y tengo un mayor riesgo de liquidez. Es decir, que estoy diluyendo la capacidad empresarial en poder tomar decisiones tácticas de principio base que garantice la sostenibilidad de la operación en el corto plazo. Es decir, que en ese orden de ideas podríamos concluir que al compartir esa relación conectada directamente a los riesgos, la gestión financiera moderna siempre deberá analizar el riesgo como un sistema integrado. Un sistema integrado donde, no como variables independientes, se establece esa relación y función objetiva con la cual se debe de amparar la protección de las operaciones de la organización. Y así poder incluso identificar la diferenciación que existe entre cada uno de esos riesgos que acompañan directamente a la gestión del riesgo financiero. ¿Qué es el riesgo de liquidez? El riesgo de liquidez es esa probabilidad yaciente presente en las organizaciones que no les permite cumplir sus obligaciones de sostenibilidad operativa en el corto plazo. Y esa sostenibilidad operativa tiene que ver incluso también con las obligaciones financieras. Porque si bien tenemos ese relacionamiento estratégico con nuestros proveedores, la deuda o el crédito bancario tradicional o de acuerdo a aquellas fuentes de financiación diferencial que yo puedo acudir, pues me va a representar un costo de apalancamiento financiero. Y ese costo de apalancamiento financiero son tasas de interés y las proporcionalidades asociadas a los contratos que firmen para establecer las dinámicas de amortización de la deuda. Por lo tanto, se hace importante que una empresa pueda ser rentable y aún así enfrentar problemas de liquidez. Y es algo totalmente real. Puede ser altamente rentable, pero me enfrento a condiciones de liquidez. ¿Precisamente por qué? Por los niveles de endeudamiento, dado de que no se puede cumplir las obligaciones financieras en el corto plazo. Es decir, que tal vez pudiera existir esa suspicacia en la lectura de que el largo plazo lo estoy financiando con el corto plazo. Y establezco unas condiciones limitativas en términos de acumulación de rentabilidad y hace que pues, no esté generando los réditos suficientes y enfrente a riesgos por liquidez a la organización. Un ejemplo claro para esto, una empresa registra utilidades contables, pero no dispone de efectivo suficiente para pagar. Nómina, proveedores, impuestos y créditos. ¿Qué quiere decir eso? Y si no tengo dinero para pagar nómina, proveedores, impuestos y créditos, los niveles de endeudamiento, ¿a dónde los estoy llevando? ¿O a qué criterio estoy asignando las proporcionalidades asociadas a la financiación de las operaciones? O quizás el largo plazo lo quise financiar con el corto plazo. Ahí hay una importante reflexión que hacer, dado que la liquidez es el oxígeno financiero. Y al ser el oxígeno financiero, sin liquidez se interrumpe la operación, se deteriora la confianza de los proveedores, aumentan los costos financieros y se limita el crecimiento organizacional. Entonces, es decir, que si nosotros asfixiamos directamente a nuestras organizaciones en términos de poder tener salud financiera, en términos de liquidez, pues entonces en ese orden de ideas no vamos a poder darle sostenibilidad al valor y las utilidades que se puedan llegar a esperar, pues podrán ser deterioradas. Y en ese orden de ideas, pues la liquidez que pueda tener en esos momentos como oxígeno, pues no me va a garantizar la supervivencia y estaría entrando a un escenario de declaración de insolvencia financiera o insolvencia económica organizacional. Y eso no lo quiere nadie, porque eso es la materialización profunda de los riesgos de liquidez.
y es que no tendríamos los recursos suficientes para poder atender directamente el cumplimiento de nuestras obligaciones. Ahora, en ese orden de ideas, uno puede llegar a gestionar de una manera eficiente ese riesgo de liquidez y es a través de la gestión del capital de trabajo, es decir, el corazón de todo lo que emana directamente los recursos de capital disponibles directos para la sostenibilidad de la operación de las organizaciones. La gestión de la liquidez depende principalmente de la cartera, cómo cobro directamente a mis clientes, los inventarios, cuánto capital está inmovilizado, pero en ese mismo orden de ideas, cuánto inventario se ha vendido y no ha podido ser recuperado directamente en el proceso de la venta asertiva y efectiva. No solamente es vender, vendí a crédito y ya, pues me desobligo directamente de ese principio administrativo, sino de eso que vendí, en qué momento lo recuperé, porque eso me va a permitir pagarle a los proveedores. ¿Cuáles son las condiciones de pago que tengo con mis proveedores? Y ahí es donde convocamos directamente los indicadores financieros avanzados por eficiencia operativa. Y esa eficiencia operativa no da más sino que una relación en la forma de cómo vendo, cuánto tiempo doy para que retorne el pago, es decir, cómo cobro, y en ese orden de ideas del cómo vendo y cómo cobro, finalmente cómo pago. Es decir, que esto me ayuda a invitar nuevamente a que debo de mantener un suficiente efectivo para operar sin interrupciones. Es decir, ese ciclo de combinación entre cartera, inventarios y proveedores me da el ciclo de conversión de flujo de caja en efectivo. Por lo tanto, esas condiciones asociadas a la administración eficiente del capital de trabajo neto operativo, el capital de trabajo neto contable, que hacen parte de los indicadores de liquidez, hace que en cierta medida yo deba establecer unas correctas políticas organizacionales en el cómo vendo, cómo cobro y cómo pago para poder darle una sostenibilidad saludable y que no tenga que enfrentar directamente a mi proyecto, mi emprendimiento, mi organización a riesgos de liquidez. Es que yo fío porque confío en ti, es una situación de la que yo tal vez puedo estar entrando en en una situación coyuntural, te pago después. Venga, pero es que si no me pagas, yo como le pago a los míos. Es muy difícil, entonces esa regla debe estar siempre muy presente para poder obtener los recursos de sostenibilidad que ayudan a mantener un principio de equilibrio en la búsqueda de esas formas en cómo nosotros buscamos administrar los recursos asociados a esa planeación estratégica, pero por relacionamiento estratégico también con el interior de la organización y con aquellos que se suman como acreedores por obligaciones comerciales y financieras en las empresas. Ahora, hay unas herramientas de monitoreo y esas herramientas de monitoreo tienen que ver directamente con esos indicadores financieros avanzados aplicados y es la razón corriente, la prueba ácida y el ciclo de conversión en efectivo. Es decir, que la capacidad en la parte de la razón corriente es cuánto tengo yo para poder atender las obligaciones del corto plazo en medida de que se me requiera un pago de esas obligaciones en términos inmediatos. La prueba ácida en medida de que yo pueda, obviamente, depender o no de mis inventarios para poder satisfacer las necesidades del cubrimiento de las obligaciones de sostenimiento de la operación del negocio. Es decir, que con base en estas dos o en estas dos principales herramientas de monitoreo, cuando llego al ciclo de la conversión de efectivo, me da la posibilidad de conocer cuánto es el tiempo en que yo requiero para poder recuperar mi dinero invertido mediante la operación. Y asimismo, que la empresa pueda llegar a considerar cómo administra la falta de recursos persistentes y cómo puedo llegar a mejorar las condiciones que ayuden no solamente a levantar el capital para la sostenibilidad operativa, que evite el riesgo financiero, sino cómo puedo hacer la aplicación de una estrategia que ayude al aumento de las utilidades para que no se materialice ese riesgo de liquidez. Y esas herramientas de monitoreo, pues obviamente nos da esa reflexión. Las empresas quiebran por falta de efectivo, no por falta de utilidades. Es decir, que hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo vendemos, cómo recuperamos y cómo estamos pagando. Porque allí, pues, es una visión distorsionada que tal vez podemos tener de nuestra interacción con los mercados y de esa facilidad que le entregamos quizás a quienes son nuestros deudores para que nos pague a plazos, pero plazos que en cierta medida establece situaciones coyunturales en la forma en cómo operan las empresas. Ahora, vamos a conocer un poco de qué es el riesgo de tasas de interés.
El riesgo de tasas de interés es la probabilidad de los cambios en las tasas del mercado y esto afecta directamente el costo de deuda, los flujos de caja, el valor de los proyectos y el costo de capital. Pero asimismo también afecta la tasa de interés en el precio del dinero en el tiempo. Conceptos de capitalización y descuentos de capital cuando hablamos de flujo de caja. Es decir, que esas tasas de interés como el costo o el factor asociado a la prestación del dinero implica que como compensación aumenta o disminuye a aquel acreedor financiero y por lo tanto puede diluir las capacidades de acumulación de rentabilidad o incluso utilidades del ejercicio que se estarían considerando como ese aumento en el valor patrimonial por maximización de riqueza, pero que por condiciones coyunturales en la posibilidad de materialización de los riesgos de interés, pues disminuye sus capacidades de acumulación y no queremos eso. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a entender por qué cambian las tasas de interés. Las tasas de interés pueden llegar a cambiar directamente sobre las decisiones gubernamentales, pero con su entidad e institución autónoma de la administración de la política monetaria, como es la banca central, en el cómo establezca que se encuentra la oferta de dinero en el mercado y con base en ello generar restricciones o expansiones sobre el acceso a la liquidez del mercado, es decir, aumento o disminución de tasas de interés. Es decir, que esa política monetaria, de acuerdo a la oferta de dinero, me va a permitir identificar el por qué cambian directamente las tasas de interés. Pero en ese mismo orden de ideas también la inflación, el crecimiento económico, el riesgo país y las condiciones de mercado. Ya habíamos conversado un poco al respecto, pero estas variables, en tanto sean modificadas de manera constante, establecerán que el entorno financiero empresarial se podrá encontrar en unas estancias estables o volátiles con riesgo de cambio en tasas de interés por encima de lo que pudiese estar establecido o por debajo, que también me dan oportunidades, que no simplemente significa que me puede someter directamente a riesgos de tasas de interés, porque financiarse a tasas muy bajas también puede llegar a ser altamente peligroso debido a los niveles de endeudamiento de las organizaciones y que hace que se desdibuje la aplicación del escudo fiscal. Entonces, esas tasas de interés se vuelven una variable bastante importante sobre los riesgos que asume directamente una compañía en cuanto a la financiación y a esos riesgos financieros que impactan finalmente la deuda de las empresas, porque esa deuda se convierte en variable y solo si se convierte en variable cuando las tasas de interés aumentan y requerimos de acceso a las fuentes de financiación para poder garantizar la sostenibilidad operativa del negocio. ¿Qué consecuencias trae ese impacto sobre una deuda variable o cuando aumentan las tasas de interés? Las consecuencias es que hay un incremento sobre las tasas de interés, aumentan los servicios a la deuda, disminuye el flujo de caja libre y se incrementa el riesgo de la liquidez. Por lo tanto, el crédito variable hace que en cierta medida se pueda convertir o volverse significativamente mucho más costoso la forma en la que accedemos a las fuentes de financiación y además de ello a los periodos de amortización a los que nos sometemos. Porque esa variable de inflación siempre va a estar presente y va a hacer que haya un encrudecimiento y un enrudecimiento del crédito donde va a ser difícil el acceso a él. Y lo que habíamos incluso visto y analizado desde la evaluación desde las diferentes fuentes de financiación se conviertan en fuentes muy coyunturales en cuanto a la búsqueda de la mejor alternativa, porque la tasa de interés siempre va a estar en escenarios de competitividad. Ahí es cuando, entonces, es importante tener presente la forma en cómo nosotros negociamos con los establecimientos de crédito. Y ahí aparece la deuda a tasa fija, donde se nos empieza a presentar un montón de ventajas en la gestión eficiente del riesgo financiero asociado al cambio de las tasas de interés. Y es que esas ventajas aplican sobre que tengo mayor estabilidad financiera, pues bien puedo hacer un proceso de planificación estratégica presupuestaria para la atención a la deuda, parece genial, pero también puedo tener unos pagos previsibles porque ya están programados, ya están amortizados, ya están generalizados directamente incluso con fechas de vencimiento para no caer en aumentos sobre las tasas de interés dada morosidad posible a la que se pueda llegar.
Pero además de eso, como tengo la posibilidad de evaluar esas condiciones de endeudamiento en tasa fija, pues me representa una menor incertidumbre porque tengo el control de cuánto es el recurso que voy a mantener disponible para atender directamente el pago de estas obligaciones. Por lo tanto, pues también hay que considerar algunas desventajas y es que tengo un menor aprovechamiento de reducción de condiciones futuras que se puedan dar directamente por las aplicaciones de las políticas monetarias o de las condiciones crecientes sobre la producción de la nación o el territorio en el que se encuentre la empresa y asimismo pues el crecimiento económico productivo. Esas tasas fijas pues impiden que yo en estos momentos pueda tener o incluso como empresario, como emprendedor, cambios inmediatos sobre esas tasas de interés, porque lo más probable es que eso puede generar desconfianza directamente en el establecimiento de crédito y muy probablemente vaya a existir la abnegación del acceso a la redistribución o la refinanciación de endeudamientos para cambios sobre tasas de interés. Es decir, que en ese orden de ideas no existe una estructura perfecta en cuanto a la forma en cómo nos financiamos, pues dependerá mucho de los entornos o de los factores externos que no son fácilmente manejados o administrados directamente por las organizaciones desde su interior, sino que lo que se establece es una vigilancia permanente. Pero sí existe una estructura coherente con un perfil de riesgo organizacional. Y ese perfil de riesgo organizacional se constituye directamente desde esas capacidades que tenemos de generar rentabilidad y liquidez, que son resultados de la eficiencia operativa. Ahora bien, en ese orden de ideas, tendríamos que entrar a mirar cuál es el efecto sobre el costo promedio ponderado de capital o el valor presente neto en las organizaciones. Y es que esas tasas de interés harán que en cierta medida la conexión estratégica de las organizaciones empiecen a ser volátiles y cambiantes. Y miremos cuáles son esos efectos. Si tengo la conexión estratégica, si aumentan las tasas, aumenta el costo de deuda. Si aumenta el costo de la deuda, aumenta el costo de capital promedio ponderado. Y si aumenta el costo promedio ponderado de capital, disminuye el BPN de la organización, es decir, el valor presente neto de las inversiones. Por lo tanto, tengo un menor valor empresarial. Ahora, si se presenta el caso contrario, que es que disminuyen las tasas de interés, pues entonces disminuirá el costo de la deuda, dadas las condiciones contractuales que haya pactado y firmado, disminuirá los costos promedio ponderados de capital, costo de financiación como fuentes de financiación de las operaciones del negocio, y en ese mismo orden de ideas aumentará el BPN, aumenta el valor organizacional, la dinámica de los flujos presentes del flujo de cada proyectado, y en ese mismo orden de ideas, mayor generación y creación de valor organizacional. Entonces, miren los efectos que automáticamente aparecen sobre crecimiento o desaceleración en las condiciones favorables que pueden estar presentes para las empresas. ¿Asociados a qué? Al nivel de la deuda, dado las tasas de interés. Entonces, hay que tener una vigilancia muy objetiva, dado de que podemos gestionar esos riesgos en los cambios de las tasas de interés. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de coberturas financieras, swaps, futuros, opciones. Son instrumentos financieros, derivados financieros, que ayudan a que si se llega a materializar un efecto de la relación de las proyecciones y de la perspectiva financiera evaluada, pues me dé resultados positivos que ayuden a somatizar la dinámica del crecimiento sobre el riesgo en el cambio de las tasas de interés. Y asimismo, como son contratos celebrados directamente con establecimientos de crédito, entidades autorizadas directamente por la Superintendencia Financiera, pues ayudará a que pueda hacer un contraste, ¿cierto? En el que logro optimizar la gestión eficiente de la asignación por cobertura de riesgo en la tasa de interés. Ahora, también es importante tener en cuenta de que si bien están las coberturas financieras, también está la diversificación de la deuda. Diversificación de la deuda en tasa fija y tasa variable. Muy importante hacer ese análisis exhaustivo porque dependerá de las condiciones económicas y macroeconómicas del territorio en el que se encuentre esa organización. Porque si pudiese estar en una condición política económico coyuntural en la que esté en una contracción dentro de la economía, no tiene riesgo alguno que usted tome decisiones sobre financiación a tasas variables, porque esas condiciones coyunturales que están inmersas directamente en la economía, pues usted las va a terminar pagando.
las va a terminar pagando. Entonces la mejor opción será financiarse a tasa fija, en condiciones coyunturales de la economía. Pero si estamos en condiciones muy favorables, optimizadas, en las que estamos en una posición de expansión económica, virtuar las dinámicas de inversión, inversión extranjera directa, aumento sobre los niveles de productividad, apalancamiento estratégico vía beneficios fiscales para las organizaciones para fomentar el marco de la productividad organizacional y hacer crecer incluso el crecimiento económico productivo del país, aumentar las tasas asociadas a la colocación de nuevos empleos, que la población económicamente activa esté directamente sumergida en las condiciones del mercado oferta y demanda. En ese encuentro donde los procesos de equilibrio me dan la posibilidad de evaluar condiciones económicas a nivel macro. Y allí estaré en una posibilidad de evaluar tasas variables, porque hay una apuesta importante sobre que exista una dinamización de la economía y esas tasas variables pues estarán sujetas a esos cambios positivos que marca directamente el entorno organizacional. Asimismo, también podríamos considerar dentro de esa gestión del riesgo financiero la refinanciación, de acuerdo a las formas en cómo se encuentra establecida directamente las disposiciones políticas monetarias y de la situación económica creciente o decreciente del país. Así, aprovecho las condiciones favorables del mercado. Si he solicitado créditos o procesos de financiación con establecimientos a través del crédito bancario, pues podré optar por tener mejores tasas de interés, hacer procesos de refinanciación donde también tendrá que caber la estrategia del ciclo de amortización o el horizonte del tiempo por la refinanciación. Para así, pues obviamente, calcular un escenario que me permita disminuir los costos de capital y mejorar el escenario de la optimización en el costo por medio ponderado de capital que financia las operaciones y ayuda a generar valor en las empresas. Asimismo, como bien lo he mencionado con anterioridad, el monitoreo macroeconómico se hace vital y de gran relevancia, porque así anticipo los movimientos del entorno financiero y puedo tener mejores resultados posibles en mi organización. Y así a través de los instrumentos de cobertura de riesgo financiero por tasas de interés pueda mejorar los resultados organizacionales. Muy bien, vamos a abordar entonces qué es el riesgo de endeudamiento. Y el riesgo de endeudamiento es el riesgo asociado al uso excesivo de la deuda. Y ahí lo veníamos hablando ya en otros capítulos y en otros momentos de estos encuentros con su canal de confianza, Confies. Y es que la estructura financiera es muy afectada directamente sobre los niveles de endeudamiento. A veces no sabemos qué tanto o qué tan poco debe participar la deuda para poder encontrar un equilibrio sobre las fuentes de financiación de los recursos de capital dispuestos para la operación del negocio. Es decir, que este riesgo de endeudamiento surge cuando la capacidad de pago crece más lentamente que las obligaciones financieras. La capacidad de pago crece más lentamente que las obligaciones financieras. Lentamente. La deuda crece rápido, pero mi capacidad de pago, un escenario paquidérmico, lento, tendencioso, que hace que no funcione y que enfrente de manera directa a coyunturas empresariales sobre la disponibilidad de flujos de caja que atiendan el servicio a la deuda. Por lo tanto, tenemos como resultado que aumenta la vulnerabilidad empresarial. En el futuro no te querrán prestar, tendrás mayores dificultades en la celebración de contratos con establecimientos de créditos formales, porque te cobrarán tasas de interés altas. Pero aquí es importante tener algo en cuenta. Es preferible que pagues tasas de interés altas a los establecimientos de crédito que al crédito no formal, porque el crédito no formal te enfrentará a una coyuntura no solamente financiera en el futuro, sino una coyuntura por la seguridad individual, organizacional o personal, por el manejo eficiente de los recursos de deuda.
es importante que reflexionemos al respecto, porque la dualidad del endeudamiento implica de que si bien tiene beneficios, también tiene unos riesgos. Y ese endeudamiento, entre los beneficios, es que podemos aplicarnos el escudo fiscal, hay una evaluación permanente de todo lo que es la aplicación de los costos del endeudamiento sobre la disminución de la renta que se paga, menores costos relativos, incrementos sobre la rentabilidad operativa de las inversiones o del patrimonio y acceso a recursos para crecer, trabajar con dinero ajeno. Hermoso y maravilloso, trabajar con dinero ajeno. Yo poner en riesgo el capital de otros que me entrega resultados positivos porque cumplo la esencia de los negocios. Vendo por encima de los niveles que requiere directamente el costo de financiación para atender a la deuda. Es decir, vendo, me queda y reinvierto. Pero los riesgos están en una mayor presión financiera, de acuerdo al nivel de endeudamiento, las restricciones contractuales, de acuerdo a las tasas de interés que pueda llegar a tener o mi comportamiento evidenciado históricamente a través de las funciones de pago de obligaciones del pasado y los riesgos de insolvencias. Pero no solamente termina ahí, los riesgos de insolvencia, porque automáticamente va a caer a que tengamos que cerrar el funcionamiento orgánico de la empresa, sino que también nos da una menor flexibilidad financiera. Es decir, que no solucionamos esa etapa. Y al no solucionar esa etapa, pues ya sabemos que la organización se condena a la desaparición en el corto o mediano plazo. ¿Cómo sobrevivir directamente a esas condiciones? Sobre el apalancamiento es importante tener en cuenta cuándo aparece el sobreapalancamiento. Ese sobreapalancamiento por condiciones de endeudamiento aparece cuando la deuda supera la capacidad real de generación de flujos de caja. Ahí es cuando decimos, hombre, nos estamos gastando más de lo que ganamos. Entonces, si nos estamos gastando más de lo que no ganamos, entonces, ¿cómo vamos a pagar los gastos? Es muy difícil que podamos sostenernos. Entonces, allí debemos de identificar las señales de alerta. Ahora bien, también es un factor psicológico muy importante que debemos de saber administrar. Sí, las emociones llegan consigo cuando hay flujos de caja que me garantizan que yo puedo tener unos réditos futuros importantes, pero si no gestiono esos niveles de endeudamiento, pues más probable es que aparezcan las complicaciones que posteriormente, dado el nivel de gasto sobre la capacidad de generación de ingresos, pues me van a dar que tenga que tener un encuentro con niveles mayores de endeudamiento y si esos niveles mayores de endeudamiento pues ponen en una condición mucho más friccional la capacidad de generación de ingresos, pues entonces apague y vámonos, porque esas emociones hay que controlarlas. Señales de alerta, cobertura de intereses reducida, incremento continuo del endeudamiento, dependencia excesiva del crédito, recibo ingresos hoy y debo los ingresos de 5 meses. Cuidado, no puede ser así. Dependencia excesiva del crédito, porque eso hará una financiación de la operación altamente costosa y diluirá la capacidad de generación y acumulación de rentabilidad en el patrimonio, sinónimo de riqueza. Entonces, mucho cuidado con ello. Y los problemas recurrentes sobre la liquidez. Asimismo, entonces entramos en ese problema consecuente de la destrucción progresiva del valor empresarial y la condena directa a la desaparición y participación dentro de los mercados competitivos. ¿Cuál es el equilibrio financiero óptimo? Hombre, pues la teoría del trade-off plantea que existe un punto óptimo de endeudamiento. Y ese punto óptimo de endeudamiento es donde el beneficio fiscal de la deuda es igual al costo asociado al riesgo financiero, es decir, que maximiza el valor empresarial. Por ello, es que los invito a ver el contenido del costo de capital, el costo promedio ponderado de capital y el ejercicio práctico de la evaluación de los proyectos de inversión, donde identificamos que el costo promedio ponderado de capital, costo de financiación de capital, siempre deberá ser inferior o igual a los costos asociados al riesgo financiero, precisamente porque ayudan a la maximización del valor de la empresa. Caso contrario, esto no aplica. Trade-off financiero, que me da la salida inmediata, donde ya no estoy construyendo valor, sino que destruyo valor debido a
los altos niveles de endeudamiento. Ese punto máximo donde los recursos de inversión de capital por parte del accionista ayuda a que a través de la deuda yo pueda administrar y gestionar el riesgo financiero. El riesgo financiero. Es decir, que en ese orden de ideas tenemos algunas herramientas de evaluación. Deuda versus EBITDA. Mide la capacidad de pago de la empresa. Resultados operacionales. Cobertura de intereses. Capacidad de cubrir las obligaciones financieras. Y esto tiene que ver con la medición del nivel de endeudamiento organizacional a indicadores financieros avanzados. Relación deuda-patrimonio. ¿Cuánto es el nivel de deuda que viene siendo apalancada directamente por el sector financiero, por el acreedor bancario? Esas mediciones me van a permitir a mí determinar si el endeudamiento es sostenible o no. Es decir, que esos niveles de endeudamiento tienen que ser saludables, tienen que ser prácticos, tienen que ser plausibles, porque finalmente son los que acompañan la estructura financiera organizacional que aplica a las fuentes de financiación. Y es allí donde nacen las buenas prácticas financieras. Diversificación de las fuentes, no depender de un único acreedor, un equilibrio de los plazos, es decir, que haya una combinación relacional sobre la deuda, el corto y el largo plazo. Corto plazo financia a corto plazo, es decir, capital de trabajo neto operativo o capital de trabajo que ayude directamente a la gestión de la eficiencia sobre las operaciones empresariales. Y el largo plazo con el largo plazo, es decir, la inversión sobre activos fijos productivos que dinamizan directamente la capacidad productiva y el aumento sobre la envergadura organizacional con ampliación de nuevas sedes, largo plazo con largo plazo. La existencia de la planificación financiera, totalmente importantísima, no podemos obviarla porque permite alinear las condiciones de deuda con la generación de caja. Pero asimismo, ¿cómo acompaña esa planificación financiera los componentes estratégicos para el cumplimiento de la mega, del objetivo macro de la organización? Y asimismo, incluso esa planificación financiera, cómo converge en atender la estrategia para construir estructura. Y finalmente, dentro de esas buenas prácticas, los límites prudenciales. Saber hasta qué punto debo de endeudarme como organización para garantizar la sostenibilidad empresarial. Pero asimismo, incluso la generación de valor, definir niveles máximos de endeudamiento o apalancamiento financiero, porque puede establecer la destrucción de valor empresarial. Por tanto, debemos de hacernos algunas preguntas claves sobre cada uno de los criterios de riesgo que representa el riesgo financiero organizacional. Liquidez. La empresa puede cumplir sus obligaciones oportunamente. Aplico indicadores financieros avanzados. Liquidez, razón corriente, prueba ácida, prueba superácida, capital de trabajo neto contable, capital de trabajo neto operativo, disponibilidad inmediata. Automáticamente me doy la posibilidad de responder si tengo condiciones asociadas al riesgo de liquidez. Condición coyuntural financiera porque diluye la capacidad de atención al endeudamiento de corto y largo plazo. Servicio a la deuda. Tasas de interés. ¿Qué tan sensible es el flujo de caja ante los cambios de tasas de interés? Evaluación de escenarios. Cambios sobre los sistemas de amortización. Metodología francesa, metodología alemana, metodología americana, metodología pago único, entre otras variables que pueden estar presentes incluso con aplicación de periodos de gracia, que ayuda a mantener la liquidez de manera temporal, pero que sugiere una disciplina financiera para atender las condiciones futuras del cambio sobre las condiciones contractuales en términos de crédito bancario. Y desde el endeudamiento nos tendríamos que preguntar, ¿la deuda está generando valor o incrementando el riesgo? Siempre voy a ser muy repetitivo con ustedes sobre esta variable. No hay nada más hermoso que trabajar con dinero ajeno. Son recursos de capital en inversión que no me pertenecen, pero sí me generan rentabilidad, crecimiento, competitividad en el mercado. Será muy difícil atender los servicios a la deuda cuando el nivel de endeudamiento está destinado específicamente a la inversión.
cuando cumple la esencia de los negocios y genera valor. Creo que allí es importante que revisemos cómo estamos haciendo las cosas. Y finalmente, nos preguntamos sobre el valor. ¿La estructura financiera es sostenible en el largo plazo? ¿O tendré que estar realizando reconfiguraciones permanentes en cuanto a la evaluación de los resultados financieros que tiene la organización? Lo más seguro es que sea esa la opción. Evaluar permanentemente si genero valor o no y hacer las correcciones eficientes, estratégicas, tácticas que ayude a que la empresa mejore sus condiciones asociadas a la cobertura del riesgo financiero. Es decir, que asimismo, como lo hemos conversado en otros capítulos, en otras sesiones de encuentro, el riesgo como ventaja competitiva es la nueva visión de la gestión financiera. El riesgo siempre será una oportunidad. Es como aquel que cae porque comete un error y se levanta, pero se levanta de manera resiliente, sabiendo que esa experiencia que logró acumular, habiendo enfrentado el riesgo de haber caído, le permitió reflexionar sobre aquello que ya no debe de hacer, pero que sí debe de apostarle para mejorar sus condiciones de competitividad. Es así como las organizaciones exitosas anticipan el riesgo, construyen escenarios, monitorean indicadores, protagonizan y protegen la liquidez de la organización y además de eso gestionan estratégicamente la deuda como ese mejor amigo del funcionamiento organizacional. La deuda es hermosa, pero siempre y cuando estés bien endeudado, porque lo malo de la deuda es estar mal endeudado. Asimismo, las organizaciones exitosas también muestran una mayor resiliencia organizacional, una mayor dinámica sobre la gestión del cambio, mayores condiciones de adaptación y adopción sobre dinámicas de conocimiento que el mismo nivel de endeudamiento les haya entregado, pero asimismo también la diferencia sobre la cobertura de los diferentes riesgos organizacionales, pero por sobre todo concentrándose específicamente y estratégicamente sobre los riesgos financieros que acompañan a esta gerencia financiera. Y es que si soy líquido, si tengo los niveles adecuados de endeudamiento y además de ello tengo el encuentro con las mejores opciones sobre tasas de interés, estoy generando y construyendo de valor permanentemente en el mercado y eso me hace más atractivo y me posibilita tener una mayor capacidad de crecimiento organizacional. Y así también traer como resultado consigo un mayor valor empresarial. ¿Qué ideas claves debemos de recordar directamente sobre esta relación, sobre la gestión del riesgo financiero? Y es que la gestión del riesgo financiero busca proteger siempre la sostenibilidad empresarial. La liquidez garantiza la continuidad operativa. Las tasas de interés afectan directamente el costo de capital y el valor de la empresa. El endeudamiento genera valor únicamente cuando se mantiene dentro de los niveles sostenibles. Pero finalmente, un factor clave, importante, que nunca se debe de dejar de considerar, es que los riesgos financieros deben gestionarse de forma integrada y estratégica, no de forma aislada. Para ello incluso les puedo traer un escenario de experiencia. Estamos vendiendo muy poco, no estamos teniendo cómo pagar la deuda con proveedores y con bancos, expresaba aquel gerente. El comercial se puso la tarea de dinamizar las formas de negociación que tenía para con esos clientes de la organización. Vendió, 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 y la compañía creció en unos niveles extraordinarios en niveles de ventas. Crecía por encima de las tasas de inflación nacional. Crecía por encima incluso del crecimiento económico productivo nacional. Pero lastimosamente, después de todo ese esfuerzo comercial, quien administraba directamente los recursos de capital, lo único que buscaba era estar más endeudado. Y al buscar un mayor nivel de endeudamiento,
dado los resultados comerciales, limitaba la capacidad de acumulación de resultados y cumplimiento del objetivo básico financiero. Vender más no significa ganar más. Vender más tampoco significa tener una correcta cobertura sobre las obligaciones de sostenibilidad operativa en el corto plazo. Vender más tampoco significa que tenga una correcta gestión administrativa eficiente sobre las disposiciones de los recursos financieros de capital en la organización dispuestos para financiar la operación, para reestructuración, la dinámica de la atención a la deuda, es decir, deuda de corto o largo plazo, cómo la administro, sino también cómo tomo decisiones de inversión. Y allí ustedes, jóvenes emprendedores, jóvenes empresarios, micro, pequeños, medianos, grandes empresarios, joven académico, hay que preguntarnos siempre qué estamos haciendo dentro de las organizaciones para que de una manera orgánica todos los espectros, todas las unidades estratégicas de negocio, todos los departamentos específicos de una organización funcionen siempre con una misma lógica integrada, y es que se gestione absolutamente todo pensando en la generación de la cobertura del riesgo organizacional. Puedo aumentar los niveles de ventas y garantizar niveles de liquidez, pero si el endeudamiento no me acompaña, entonces hay condiciones coyunturales en la gestión y la toma de decisiones por financiación, en el apalancamiento financiero de la operación organizacional. Es así como las empresas no fracasan necesariamente porque carecen de oportunidades de crecimiento, sino que en muchas oportunidades carecen, en muchas oportunidades y fracasan porque no gestionan adecuadamente los riesgos que acompañan el crecimiento organizacional. A eso se le llama incluso conflicto de agencia e incapacidad en la gestión de la toma de decisiones en cómo financiamos las operaciones del negocio. Eso nos pone a pensar e incluso a reflexionar bastante fuerte sobre cuáles son esas fortalezas y vigores empresariales. La verdadera fortaleza de la gerencia financiera no consiste en evitar la incertidumbre, el riesgo, sino en desarrollar la capacidad organizacional de poder anticiparla, pero además de eso, medirla y convertirla en una oportunidad que acompañe decisiones que fortalezcan la estabilidad de la competitividad y la creación de valor sostenible en el tiempo de las organizaciones. Por lo tanto, es importante que nos respondamos esta pregunta y conocer incluso las respuestas aquí en nuestro banner de comentarios o chat disponible. Si hoy fueran cada uno de ustedes que está viendo este contenido, un gerente financiero en una organización, ¿cuál de estos tres riesgos les genera mayor preocupación y por qué? ¿Será el riesgo de liquidez? ¿Será el riesgo de tasas de interés? ¿O será el riesgo de endeudamiento? Los leo en el chat. Muchísimas gracias por el encuentro el día de hoy. Aquí están los diferentes servicios que ofertamos directamente desde Confies. Jefferson Quiroz, su consultor empresarial especializado. Ayudamos a la gerencia financiera a desarrollar diagnósticos, análisis financieros avanzados, formulación y evaluación de proyectos de inversión, planificación estratégica organizacional, gestión organizacional dentro de las dinámicas de la gestión del cambio, gestión del conocimiento, planificación estratégica estructural, evaluación de costos y presupuestos empresariales, capacitación y orientación organizacional. ¿Por qué deberíamos de elegirnos? Porque siempre nuestras estrategias estarán persiguiendo de manera permanente la construcción de valor y transformar información en decisiones estratégicas que genere valor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao.